Pues nos están preguntando mucho sobre los huracanes. Ya es temporada de huracanes, ya comenzó la temporada de huracanes. Ya comenzó la temporada de huracanes, estamos en temporada de huracanes. En el Océano Pacífico Oriental inicia del 15 de mayo hasta el 30 de noviembre. Y para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, empieza del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Ok, entonces... Bueno, y para el hemisferio sur también es de la temporada de diciembre a mayo. Son las temporadas de huracanes, es cuando hace más calor. En cada uno de los hemisferios. En cada uno de los hemisferios. Entonces, tenemos en el hemisferio norte, es de principios de mediados de mayo a finales de noviembre, y en el hemisferio sur, de diciembre a mayo. Muy bien. Muy bien. Ahora, otra de las preguntas que nos hacen es la diferencia entre un huracán, un tifón y un ciclón. Es el lugar donde se sucede. Básicamente es lo mismo, es una tormenta ciclónica tropical y lo único que cambia es el océano en el que se presenta, en el que se desarrolla. Entonces, como decía al inicio, lo que es el Océano Pacífico Oriental se conoce como huracán, lo que es el Océano Pacífico Occidental, que es la parte de Japón, China, Taiwán, Filipinas, se le conoce como tifón. Si se da en el mar, en el Océano Índico, ahí se le conoce como ciclón. Lo mismo para acá, para la parte del Atlántico, el Mar Caribe y todo ello, también es huracán. Okay. Aquí en México los conocemos como huracanes. Y para no entrar en confusión, los científicos a todos los conocen como ciclones tropicales, pero todos son lo mismo. Bien. Ahora, pasamos entonces a la pregunta, ¿qué es un huracán? Sí, eso lo preguntan mucho. Mira, un huracán se desarrolla en forma general cuando una masa de aire caliente se encuentra con una masa de aire frío, ¿no? Entonces, esto genera una gran reacción, digamos, en la atmósfera, en el clima, en el tiempo, y es por lo que se forman los huracanes. Lo que se requiere de ingredientes para que se forme un huracán es un clima cálido, caliente, el mar que esté pues, caliente también. Entonces, este aire caliente empieza a recoger la humedad de los océanos, obviamente, ¿dónde? Pues muy cercano al Ecuador, que es a donde más calor hay, ¿no? Entonces, los mares, al estar caliente, llega este aire caliente, empieza a recoger la humedad, acuérdense que el aire caliente es menos denso, menos pesado que el aire frío, y entonces empieza a subir, ¿no? A la hora que sube, pues empiezan a formar las nubes, empiezan a formar las tormentas, y se empieza a formar pues una tormenta ciclónica, es decir, con movimiento. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo. Alejandra, por ejemplo, nos explicaba muy bien para la parte de los niños que cómo es la baja presión la presión atmosférica. La presión atmosférica, o sea, eso nos lo platicaba muy bien, sí. Sí, para entender los huracanes hay que saber qué es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el aire, es el peso del aire que está sobre nosotros. No lo vemos, no lo sentimos, pero el peso del aire es lo que nos mantiene abajo, lo que hace que no flotemos. La gravedad. Y bueno, gracias a la gravedad también es el peso del aire hace que aquí estemos en el piso. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay bajas y altas presiones atmosféricas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una alta presión atmosférica, es cuando el aire frío, que es más pesado, baja. ¿Por qué? Porque es más pesado. Entonces, el aire frío baja y hay calma. No hay lluvia, hay un clima tranquilo, no hay nubes. Pero cuando hablamos de baja presión, es cuando el aire caliente sube. Porque acuérdense que el aire caliente tiende a subir. ¿Por qué? Porque es más ligero. Entonces, cuando el aire caliente sube, es cuando hay nubes. ¿Por qué? Porque se condensa, se empieza a enfriar también arriba y entonces empieza a haber nubes, empieza a haber lluvias y tormentas. Entonces, esta es la diferencia entre altas presiones atmosféricas y bajas presiones atmosféricas. Bien, y entonces son los ingredientes para un huracán, ¿no? Es correcto.
agua cálida del océano, mucha humedad, esta diferencia en las velocidades del viento, que se conoce como cizalladura del viento, ¿no? Exacto. Vertical del viento, y pues una perturbación existente. Ahora, ¿de qué depende que un huracán sea más devastador que otro? De la categoría, prácticamente. En principio sí, la categoría es muy importante. O sea, a nivel mundial, los meteorólogos se han puesto de acuerdo, se han estudiado todos estos fenómenos y bueno, ya saben que cuando esta tormenta ciclónica alcanza vientos de 55 kilómetros por hora, lo primero que se forma y a lo que le ponen ya cierta vigilancia es a la depresión, es una depresión tropical. Si este viento sigue tomando más fuerza y llega a los 60 kilómetros por hora, pues ya se habla de una tormenta tropical. Hasta que llega a 120 kilómetros por hora, ya tenemos un huracán. Y no solamente eso, después ese es huracán con clasificación 1, o sea, de categoría 1, luego viene categoría 2, categoría 3, categoría 4 y categoría 5, ¿no? Que ya son pues vientos arriba de los 250 kilómetros por hora. Ahora, por cierto, ya se habla de que muy probablemente se vaya a hacer una nueva clasificación, quizás una clasificación 6, dado que el comportamiento que se está viendo en los últimos años es que cada vez pues agarran mucho más fuerza, sus vientos son mucho más fuertes. Entonces, la pregunta de la devastación que decías, primero se da por esta fuerza de los vientos, por la cantidad de lluvia que trae, ¿no? A donde va a pegar, a la parte continental donde le va a pegar o bien en una isla. Pero hay otras características que nos Por hablan supuesto. también de la devastación. Ahora, a ver, es importante también, yo creo que distinguir, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con las características en sí del huracán, es decir, el tamaño, también la velocidad de traslación, ¿no? O sea, hay huracanes que se estacionan en ciertos lugares, en ciertas zonas durante mucho tiempo y son días de lluvia. Entonces, imagínate estar recibiendo esa cantidad de lluvia, pues suceden inundaciones, pues que causan la mayoría de las muertes de pronto de estos fenómenos, ¿no? Pero también es muy importante señalar los otros factores, pues un poco geográficos, topográficos, por supuesto, ¿no? O sea, aquí en México tenemos estas dos sierras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, que de pronto ha habido huracanes, por ejemplo, el de Patricia, que llegó, se enfrentó con la Sierra Madre Occidental y hizo que se disipara un poco. Entonces, las características topográficas también son importantes y, por supuesto, que la infraestructura y la preparación de la población, ¿no? Sin duda. Desafortunadamente las poblaciones pues más pobres están menos preparadas, tienen menos recursos también, tienen menos planes, ¿no? Ante estas emergencias y pues son a las que les va pues peor, ¿no? Uh-huh. Es muy importante, o sea, lo que tú estás diciendo, porque en ocasiones uno dice, bueno, viene un huracán categoría 5, ¿no? Y entonces, si estás bien preparado, como pasó con Patricia, como dices, llega a una zona, a un área donde no hay una población tan densa, pues es menos devastador, ¿no? De lo que puede hacer. Pero en ocasiones cometemos el otro error, ¿no? O sea, dices, oye, viene un huracán categoría 3, pero no, el Otis fue categoría 5, pero la diferencia fue que llegó a una ciudad de más de 1 millón de habitantes y, en mi opinión, también con falta de prevención, ¿no? De una cultura de prevención en muchos aspectos. No vamos a entrar en ese detalle, pero es importante lo que tú estás diciendo. Independientemente de la fuerza o categoría que adquiera un huracán, están otras cosas que también son muy importantes para que aminoremos el impacto y no tengamos estas grandes devastaciones. Los desastres. Yo lo que les diría a todos los niños, a las niñas, es que si viene un huracán, si hay alerta de huracán cerca de tu comunidad, no importa la categoría, tienes que tener cuidado, tienes que estar al pendiente de lo que dicen las autoridades, sin importar la categoría. Puede haber fuertes vientos que empujan el mar y hay marejadas, hay grandes olas que pueden inundar las áreas costeras, alejarse de las áreas costeras. Uh-huh. Los vientos, las fuertes lluvias pueden continuar por más tiempo, entonces, y puede haber muchos desastres. Entonces, sin importar la categoría, si viene un huracán, hay que tomar las medidas de prevención. Ahora,
¿Cuáles que nos son diga. esas medidas de prevención? Como decía Alejandra, o sea, es muy importante transmitir a la gente que ante una advertencia de huracán, uno se tiene que informar y cuidar. Hay que hacerle caso a las autoridades competentes, ¿sí? En cada uno de los lugares en donde esto vaya a llegar, pero eso me gusta mucho, ¿no? El que tengamos esa cultura de prevención. Claro. Viene un huracán, ¿qué hago? Conoce las rutas de evacuación, eso es muy importante. Asegúrate de que tus papás tengan el tanque de gasolina, si es que tienen auto, lleno. Revisa el patio, que no haya ramas que se hayan tirado por los vientos, porque esas ramas, cuando llegan los fuertes tormentas, los fuertes vientos pueden, ¿cómo se llama? Pueden volar y pueden pegarte y pueden romper ventanas. Guarda todo lo que pueda volarse, como los cubos de basura, como los muebles del exterior. Cierra las ventanas, las puertas y las cortinas. De preferencia cubrirlas, ¿no? Con madera, con todo ello, protegerlas. Eso es muy importante. Durante un huracán, si no has evacuado, quédate adentro, donde estás más segura. Lo más conveniente es en plantas bajas, en lo más bajo que puedas de tu casa, de tu comunidad, de tu escuela, es en las plantas bajas, en las áreas bajas. Llena bañeras, fregaderos con agua limpia. ¿Por qué? Porque después de un huracán, si ha sido fuerte el huracán, posiblemente se interrumpan, ¿no? Todos los sistemas de agua. Entonces, guarda agua. Sí, guarda agua. Luz, todo se... Okay. No te acerques a las ventanas, por supuesto. Si está el huracán, no importa que ya estén selladas, no te acerques a las ventanas. Si el huracán toca tu casa, o bueno, toca tu hogar, acuéstate en el suelo, mantente muy abajo y ponte cerca de algo muy, muy resistente, en la bañera puede ser, ¿no? En los baños, en los closets. Muy exacto. Ahora, otra de las preguntas son, pues, los nombres, ¿no? Los nombres es muy interesante. Los nombres, ¿por qué tienen los huracanes nombres de personas en primer lugar y no números o letras, por ejemplo, que podríamos pensar? Eso es hasta 1950 que empezaron los nombres de personas en los huracanes. Antes de 1950, las tormentas y los huracanes se identificaban por año y por el orden en que ocurrían. Entonces podía haber el segundo huracán de 1935. O no, el tercer huracán de 1940. Imagínense lo confuso que podía llegar a ser para las personas. De pronto escuchabas, creías que el huracán estaba llegando a tu zona y estábamos hablando de otra zona completamente a miles de kilómetros de distancia. O sea, hasta 1950 empieza a incorporar los nombres y de mujeres, curiosamente. Entonces, los nombres de los huracanes de 1950 a 1979, 78, empezaron a ser solamente nombres de mujeres. Esto es muy curioso porque nos pregunta la gente, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿es un tema sexista o qué? Y el punto es que empezaron con los nombres de las mujeres porque era en la práctica informal de los meteorólogos militares de la Segunda Guerra Mundial, pues nombraban a estas tormentas como sus novias o los nombres de sus novias o de sus esposas. Entonces, por eso fue que eran nombres de mujeres y además se creía que eran nombres más pegajosos, ¿no? Y como que la gente los iba a recordar mejor. Ahora, después también hay algo chistoso que nos preguntan por ahí es, oye, ¿realmente los huracanes con nombres de mujeres son más devastadores? Porque tenemos a Vilma y tenemos a Katrina y tenemos a Patricia, ¿no? Entonces, los huracanes con nombres de mujeres son más devastadores que los con nombres de hombre y pues sí, ¿no? Porque las mujeres... somos más neuróticas y lunáticas. No, obviamente no, eso es un mito que obviamente se da pues este tema, ¿no? Machista, ¿no? Y que en el que pues la sociedad obviamente estamos. Es súper interesante porque hubo un estudio en el 2014 en donde la conclusión efectivamente fue que los huracanes con nombre de mujer tendían a tener más víctimas mortales que los huracanes con nombre de hombre. Y esto se explicaba en ese artículo que tenía que ver con que la gente prevenía un poco más cuando escuchaban un huracán con nombre
de un hombre que con un nombre de una mujer. Es decir, te podías cuidar más de un Víctor que de una Victoria, no sonaba tan amenazante. Entonces, esa fue la conclusión que dieron en ese estudio. Obviamente causó muchísima controversia. En primer lugar, pues las fechas de mediciones pues hacen que los huracanes, por lo que acabamos de explicar, que hasta 1950 tenían todos, hasta 1978 tenían todos nombres de mujer, pues hace una base de datos mucho más grande de huracanes con nombres de mujer. Claro. Entonces, eso en primer lugar. Pero además había otras deficiencias en el estudio que se fueron encontrando posteriormente y era, por ejemplo, a quienes les habían preguntado, muchos eran estudiantes que no necesariamente, o sea, la pregunta que hacían en el estudio es, oye, ¿te cuidarías o te protegerías más de un huracán que se llama Víctor o un huracán que se llama Victoria? Y pues las conclusiones fueron que se protegerían más de un huracán que se llama Víctor, ¿no? Suena más aterrador y más amenazante. Pero bueno, entonces muchas de las respuestas fueron dadas por alumnos en situaciones hipotéticas, entonces pues no necesariamente lo hacen o no lo hacen. Entonces esa también. Y otras de las razones y de las deficiencias del estudio fue que muchas de las muertes que contabilizaban tenían que ver con cuestiones como de infraestructura, por ejemplo, que muy poco tiene que ver con el nombre del huracán, que tiene que ver con pues, políticas y cosas que se hicieron mucho antes de que el huracán llevara el nombre que lleva, ¿no? Entonces, bueno, no es cierto, es una mentira, es un mito. Afortunadamente Otis, por ejemplo, que ya lo tenemos reciente, pues fue un nombre de hombre, entonces ya podemos decir ahí, ¿no? Es importante decir también ahorita hablando de los nombres de huracanes, que, bueno, actualmente ya la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, que es la que se encarga de monitorear todos estos ciclones tropicales, todo lo que tiene que ver con el clima, ellos al inicio de cada temporada hacen una lista de 20 nombres aproximadamente entre femeninos, masculinos, ahora ya vimos que ahora ya es así, y a cada tormenta, a cada depresión tropical se le otorga un nombre de esa lista, como va ocurriendo. Entonces, ahora por eso, y es importante decir que los nombres de huracanes que han sido devastadores en la historia ya no se vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque pues sería, se retira el nombre. Se retira el nombre de las listas y no se vuelve a repetir el nombre que haya sido de un huracán fue devastador. Que haya tenido muchas víctimas. Que haya tenido muchas víctimas. Por ejemplo, yo me quiero imaginar que Otis, ¿no? El de Acapulco recientemente, no se va a volver a ocupar. Yo podría decirlo, no estoy segura, ¿no? Vamos a checarlo, pero... Habría que ver, porque ahí la parte de la infraestructura y en la parte económica sí fue devastador. Pero no tanto en vidas humanas. No tanto en vidas humanas. Bueno, es verdad. Entonces, oficialmente se habla de 50 y 30 desaparecidos, en fin. Habrá que ver, como